Hola a todos. En esta práctica veremos cómo comprobar distintos tipos de cables y algunos de sus parámetros. En primer lugar, mediremos la resistencia y la capacidad de un cable coaxial. La resistencia se mide colocando las pinzas de cocodrilo del medidor en los extremos del vivo o de la malla, según lo que queramos medir. Y la capacidad se mide colocando las pinzas, una en el vivo y la otra en la malla del mismo extremo. Para comprobar cables con el comprobador de cableado, conectamos cada cable en su conector respectivo del comprobador y el extremo remoto, y el coaxial que se conecta en la parte superior y se le coloca una carga. Después, con el trazador de cableado, conectaremos el extremo remoto en una toma del aula y comprobaremos su correspondencia con el trazador en el panel de parcheo. Y después, con el equipo remoto, conectamos las pinzas del cocodrilo en el conector F del cable coaxial, la negra a masa y la roja al vivo, y comprobamos con el trazador en la toma correspondiente. Finalmente, con el polímetro en modo continuidad, colocaremos una de las punteras en las distintas partes del jack estéreo y comprobaremos su continuidad con su correspondiente parte en los otros conectores jack mono. En el apartado básico utilizaremos un medidor de resistencia y capacidad Promax MZ505, un calibre o pie de rey para medir los diámetros de las partes del cable y tres cables coaxiales, un T100 de Televés, un RG59 y un RG58. Un comprobador de cableado con el que comprobaremos un cable coaxial RG59 con sus respectivas cargas, un cable de pares de teléfono, un cable UTP y un cable USB. Un trazador de cableado Promax TC470 con su respectivo generador de tonos, un comprobador de cables de audio Behringer CT100 con el que comprobaremos distintos cables de audio y un polímetro que utilizaremos para comprobar un cable de inserto. En primer lugar, mediremos la resistencia y capacidad de los cables coaxiales. Colocamos las pinzas en su respectivo lugar, encendemos el aparato y pulsando este botón lo ponemos en modo medida de resistencia. Entonces, para calibrarlo, juntamos las pinzas y vemos que nos da el valor de la resistencia de las pinzas, así que pulsamos el botón de calibrar y de nuevo para confirmar, para suprimir la resistencia de las pinzas. Ahora, para medir la resistencia del vivo, colocamos una de las pinzas en un extremo del vivo y la otra pinza en el otro extremo, y obtenemos la resistencia en ohmios del vivo en 1 metro. Para medir la resistencia de la malla es igual, colocamos una pinza en un extremo de la malla y la otra pinza en el otro extremo, y ahí vemos el resultado. Repetimos el mismo proceso para los otros cables. Cambiamos ahora el modo de medición a capacidad. Como vemos que nos da un valor, hay que calibrarlo. Esta vez, sin juntar las pinzas, pulsamos el botón de calibrar para tararlo a 0, y entonces colocamos la pinza roja en el vivo del cable y la pinza negra en la malla del mismo extremo. Y aquí vemos la capacidad del cable en picofaradios en 1 metro. Repetimos lo mismo para los otros dos cables. En la tabla podemos ver recogidas todas las medidas que se han tomado. Para los cables RG no hay referencia del fabricante porque tras buscar información de varios fabricantes los valores pueden variar, mientras que con los datos obtenidos de la ficha técnica del cable T100 de Televes podemos ver que la capacidad es similar a la obtenida, pero la resistencia es mayor la que hemos obtenido que la que nos dice Televes. Puede estar producido por el óxido de los conductores, ya que eso aumenta ligeramente su resistencia. Lo siguiente será medir los distintos diámetros del cable con el calibre. Empezamos por el diámetro del vivo. La medida la obtenemos de la siguiente forma. Con la medida central obtenemos la medida en milímetros, que vemos que es más de 1 milímetro. Después, con el nomius, que es la medida de abajo, obtenemos los decimales, que hay que fijarse en la primera línea que coincida con alguna de las líneas de la medida principal. Vemos que coincide en el 3, por lo tanto el diámetro del vivo es de 1,3 milímetros. A continuación medimos el diámetro del dieléctrico y vemos que mide 4,85 milímetros. Finalmente medimos el diámetro total del cable y vemos que son 6,5 milímetros. En la siguiente tabla, una vez recogidas las medidas, podemos apreciar que comparando con los datos del fabricante, las medidas se aproximan bastante a lo que nos indica. Cogemos ahora el comprobador de cableado, que vemos que podemos separar esta pieza, en el que tenemos varios puertos para medir de USB-B a USB-A, RJ11 y RJ45, y luego aquí arriba el BNC, que se mediría con una carga. Empezaremos comprobando el cable USB. Conectamos ambos extremos y pulsamos el botón del equipo y podemos ver cómo coinciden la masa y los 4 hilos del cable, y nos indica que el cable está bien. Conectamos ahora el cable de pares en cada extremo y pulsamos el botón. Vemos cómo nos indica la continuidad de los 4 hilos y que el cable está bien. A continuación conectamos el latiguillo de UTP en la boca de RJ45 de cada extremo, y vemos cómo se corresponden los 8 hilos y que el cable está bien. Finalmente, para medir el cable coaxial, hay que tener en cuenta que este aparato está diseñado para las redes informáticas antiguas en 10 base 2, que utilizaban cables RG58 con una impedancia de 50 ohmios. Este cable es un RG59 y tiene una impedancia de 75 ohmios, así que veremos cómo salen las pruebas.
Si lo conectamos sin carga, pulsamos el botón y nos fijamos en la columna azul. Nos indica que no tiene terminación, es decir, que está abierto. Así que le ponemos una T y le conectamos una carga de 50 ohmios. Pulsamos el botón y nos dice que el cable está bien, ya que está cargado con 50 ohmios. Ahora le colocamos otra carga de 50 ohmios, que al conectarla en paralelo se quedaría en 25 ohmios debido a la ley de Ohm. Pulsamos y nos indica que está cargado con 25 ohmios. Y bien, ¿qué pasa si cargamos este cable con 75 ohmios, siendo un aparato para medir redes de 50 ohmios? Veamos. Colocamos la carga y pulsamos. Nos marca que tiene 25 ohmios, porque está detectando una impedancia que no reconoce. Lo siguiente que veremos será el trazador de cableado, que nos sirve para identificar las tomas. Lo primero será desconectar el switch, ya que cuando conectemos este elemento, introducirá un tono, y así evitamos que se meta en el equipo y produzca una avería. Por lo que primero conectamos el generador de tonos a una de las tomas del aula, y lo ponemos en modo tono. Después encendemos y subimos el volumen al máximo del trazador de cable. Y, pulsando el botón, lo introducimos en las tomas del panel de parcheo del armario. Escucharemos el tono en la toma que coincida con la que hayamos colocado el equipo remoto. Para medir una toma de antena, le conectamos un cable en una toma del parque de antenas y en el conector F conectamos la pinza negra en la rosca del conector y la pinza roja en el vivo. Ponemos el equipo remoto en modo tono y bajamos a las tomas del aula a buscar la toma correspondiente. Vamos probando hasta que escuchemos el tono. Si se ve que abajo es la toma L2 y arriba era la toma L5, no es que estuviera mal, es que lo tuvimos que cambiar al ver que no estaba esa toma en el panel que estábamos midiendo. A continuación veremos el comprobador de cables de audio. Lo encendemos y lo ponemos en modo Cable Tester. Empezamos conectando un cable jack estéreo de 1/4 de pulgada a Canon. Pulsamos el botón Reset para apagar las luces de los falsos contactos y vemos cómo aparece un 3, lo que nos indica que es un cable balanceado. Como anotación diré que los LED se ven así debido a que su frecuencia de refresco es distinta a la velocidad de disparo del obturador del móvil, así que no es que estén estropeados, es un efecto de las cámaras. Movemos el cable agarrando el conector para comprobar si tiene algún falso contacto, y como no se enciende ninguna luz, significa que el cable está bien. Comprobamos ahora otro cable, que tiene un conector Canon a un extremo y un conector RCA en el otro. Vemos que nos da una V, lo que significa que es un cable no balanceado. Lo movemos para ver si tiene alguna avería y vemos que está bien. Vamos a ver ahora un cable con conectores jack mono de 1/4 de pulgada en cada extremo. Vemos que nos da un 5, lo que también quiere decir que es un cable no balanceado. Lo comprobamos y el cable está bien. Por último, comprobamos un cable con conectores RCA en sus extremos. Vemos que aparece un 2, por lo que también es no balanceado. Lo comprobamos y también está bien. Finalmente, vamos a utilizar el polímetro para comprobar el estado de un cable de inserto, el cual tiene un conector jack estéreo en un extremo y 2 conectores jack mono en el otro. Encendemos el polímetro y lo colocamos en el modo para medir continuidad. Pulsamos este botón para elegir el modo de continuidad de entre otros modos que tiene en ese selector. Y una de las punteras la colocamos en el cuerpo del jack estéreo y debe coincidir con el cuerpo de ambos jack del otro extremo, ya que es la masa. Ahora colocamos la puntera roja en el anillo y debería haber continuidad en una de las puntas del otro extremo. Vemos que aquí sí hay continuidad y en la otra no. Por último, colocamos la puntera en la punta y debería haber continuidad en la otra punta que antes no coincidía, y en la otra no suena. En el apartado avanzado de la práctica veremos cómo realizar comprobaciones con el reflectómetro. Así que primero realizaremos la prueba de TDR en un cable coaxial RG59 con carga de 75 y 50 ohmios y sin carga. Y después utilizaremos los dos equipos del reflectómetro para realizar la prueba de TDX en cables UDP, conectando el equipo al panel de parcheo con un latiguillo y el equipo remoto a una toma de red del aula. En el apartado avanzado de la práctica utilizaremos el reflectómetro Fluke DSP2000, un rollo de cable coaxial RG59 con unas cargas de 50 y 75 ohmios y un accesorio del Fluke para poder medir el TDR, y un panel de parcheo para ver distintas averías en el cableado UTP. Primero debemos configurar el reflectómetro para el cable que vayamos a medir. Lo ponemos en modo Setup y vemos que ahora mismo está configurado para cable UTP. Así que pulsamos el botón Enter y buscamos cables coaxiales. Damos a Enter y seleccionamos RG59. Y ahora cambiamos a Single Test para hacer las medidas de TDR, longitud, impedancia y resistencia. Colocamos el accesorio a la entrada de cable test, le conectamos el cable coaxial y primero hacemos la medida sin carga. Empezamos por la medida de TDR y nos indica que hay una desadaptación de impedancia a 69 metros. En la que si miramos el gráfico del trazado, vemos que hay una reflexión del 96% en el punto indicado. También vemos que vuelve en semiciclo positivo, ya que la impedancia es mayor que la que debería tener. Después comprobamos la longitud, que nos indica 69 metros y medio. Comprobamos la impedancia, en la que nos dice que es de 80 ohmios, que no se aleja mucho de 75 ohmios.
y la resistencia, que como es infinita nos indica que está abierto. Ahora le colocamos una carga de 50 ohmios en el extremo, realizamos las medidas de DDR y vemos que hay una desadaptación, pero esta vez es negativa. En el gráfico vemos que hay menos reflexión y que el semiciclo es negativo, puesto que es una impedancia menor que la que tiene el cable. La longitud ya nos la ha dado antes, la impedancia debería darnos similar a antes y nos da 80 ohmios con una anomalía, que es la carga de 50 ohmios, y la resistencia que nos da 60,6 ohmios. Finalmente le colocamos la carga de 75 ohmios y repetimos las medidas. En el TDR nos indica que no hay reflexión, ya que hemos colocado su carga correspondiente y el gráfico nos aparece plano. La longitud no podemos mirarla, puesto que no hay reflexión. La impedancia nos debe dar igual que antes y la resistencia nos indica que es 87,4 ohmios, por lo que está bien. Todas las medidas que hemos recogido las podéis ver aquí en la tabla más detenidamente si pausáis el vídeo. Para la siguiente parte volvemos al setup y cambiamos la configuración de medida para medir en la norma 1000 base T para cable UTP categoría 5E. Volvemos esta vez a Autotest y cogemos el equipo remoto para realizar las medidas de TDX, conectando un extremo aquí y el otro aquí. Entonces, en el armario de telecomunicaciones de la clase, vamos a conectar el reflectómetro en el puerto 4A. Lo conectamos y por el otro lado cogemos el equipo remoto y lo conectamos a la toma 4A y lo encendemos. En el medidor pulsamos el botón de test y empezará el test del cableado. Realizará distintas pruebas y cuando haya terminado nos dirá si pasa el test o no, y el valor más desfavorable del next que ha obtenido. Si pulsamos en ver resultados nos muestra todas las pruebas que ha hecho, como la resistencia, la longitud del cable, el next, etc. Si pulsamos en alguna de las pruebas nos dice por ejemplo en el next el valor que ha obtenido para cada par con los demás. En esta tabla podemos ver algunas medidas que hemos obtenido de las tomas de red del aula. A modo de observación debo comentar de que nos encontramos con que algunas de las tomas tenían fallos en el mapa del cableado, como por ejemplo clavijas abiertas. Finalmente, en el panel de parcheo de la práctica, conectaremos el medidor en las tomas de arriba y el equipo remoto en las de abajo para comprobar las averías. La primera toma no tiene ninguna avería y las demás sí, por lo que os enseñaré cómo puede darse y a continuación os mostraré una tabla con las averías encontradas. Conectamos el medidor en cada toma correspondiente y hacemos el test. Vemos que de primeras nos indica un fallo en el cableado, así que pulsamos este botón para continuar la prueba. Al terminar nos indica el fallo, nos dice dónde está el fallo principal, que no pasa la prueba y el next más desfavorable. Si miramos los resultados vemos que el fallo en el mapa de cableado ha acarreado otra serie de fallos a su consecuencia. Ahora, en la tabla, veremos todos los fallos que nos hemos encontrado en el panel de parcheo. La primera toma no tenía fallo, como hemos comentado, y el fallo del mapa de la segunda toma es el que se ha mostrado en el vídeo, que si lo miramos bien, el problema está en que los pares 2 y 3, es decir, los pares naranja y verde, tienen sus hilos mal conectados en uno de los extremos. En la tercera toma podemos ver que uno de los pares está invertido. En la cuarta tenemos un cable cruzado, donde se han invertido los pares 2 y 3, pero aún así está mal porque en el par verde tiene invertidos a su vez los colores. En la quinta toma hay un problema en el trenzado que hace que se produzca mucha diafonía entre los hilos. En la sexta hay un corto entre dos hilos, y en la séptima nos indica que uno de los hilos está cortado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Un saludo amigos.